Hola, muy buen día, estimados especialistas. Este es una breve capacitación donde revisaremos el guión instruccional en el cual estaremos trabajando en el desarrollo de las asignaturas que estarán ustedes elaborando con nosotros este mes. El primer apartado que debemos de llenar es el nombre de la asignatura. Lo que tenemos que hacer es extraer el nombre de la asignatura textualmente del programa que ya se les ha compartido por correo. Y lo debemos de escribir con las iniciales tanto mayúsculas en el encabezado como en los contenidos. Cuando nosotros nos estemos refiriendo a la asignatura, la debemos de escribir tal cual viene en el temario. Aquí les comparto un ejemplo: contabilidad y finanzas internacionales. En el temario, la C, la F y la I vienen con mayúsculas. Por lo tanto, cuando nos estaremos refiriendo de esta asignatura, la tendremos que escribir tal cual. La segunda parte es la guía didáctica. La guía didáctica es una redacción de una descripción del contenido temático de la asignatura en general. Y aquí no vamos a hacer nosotros divisiones de los bloques, sino más bien vamos a explicar de qué trata la asignatura. Debe de tener una extensión mínima de 1,25 y máxima de 2 cuartillas. Estas cuartillas se van a medir en un archivo de Word aparte a la tabla, porque a veces hacemos las mediciones en la tabla y son menores a las solicitadas. Debemos de usar un archivo en blanco, un archivo limpio, y debemos en Arial 11 debe tener una extensión mínima de 1,25 y máximo de 2 cuartillas. Aquí les comparto algunas preguntas que también vienen en el guión instruccional para que ustedes tengan en mente al momento de elaborar su guía. Por ejemplo, ¿para qué está planeada esta materia? ¿Cuál es la finalidad de que la cursen los estudiantes? ¿Cuáles son los conocimientos o habilidades que va a proporcionar en su vida esta asignatura? ¿Cómo contribuye con el desarrollo de las y los estudiantes? También es muy importante que contextualicemos la importancia de que revisen esta materia, cómo contribuye con su perfil de egreso y también cuáles son los conocimientos o habilidades que va a proporcionar, es decir, que los estudiantes van a adquirir al finalizar esta asignatura. Repito, aquí nosotros no vamos a hacer una división por bloques, sino que vamos a hablar de manera general de la materia. Por otro lado, tenemos el apartado de introducción. El apartado de introducción es con base en el programa que ustedes tienen, van a redactarla y debe de ser en segunda persona del singular, es decir, ustedes deben de decir tú. En este bloque aprenderás, por ejemplo. La estructura es la siguiente: deben de colocar la bienvenida y título textual del programa de la asignatura. Esto ya viene en el guión instruccional, les comparto un ejemplo donde viene bienvenido a la asignatura y entonces ustedes el nombre de la asignatura lo cambiarán por el que estén elaborando. Después lo que deben de colocar como un apartado B es el objetivo. Este objetivo lo tienen que retomar textualmente del programa. Aquí les comparto nuevamente el programa de contabilidad y finanzas internacionales. Entonces nosotros lo que tendríamos que hacer en el apartado B es aplicar los principios de la contabilidad internacional y comparar los sistemas locales con el norteamericano para la determinación de su relación con las finanzas internacionales a partir de la gestión de los recursos. Ya después vamos a ir redactando una breve descripción del contenido temático de cada bloque. Ahora sí, vamos a escribir en el primer bloque y qué es lo que van a revisar. Esto debe de ser en mínimo 2 cuartillas y máximo 2 cuartillas y media. Esto no quiere decir que por bloque debemos de escribir una extensión de 2 cuartillas, sino que la introducción, el desarrollo y el cierre deben de darnos un total de mínimo 2 cuartillas y máximo 2 cuartillas y media. Aquí es muy importante evitar que nosotros enlistemos los temas, sino más bien que enganchemos al estudiante, que el alumno sepa qué es lo que va a aprender, que lo desarrollemos también brevemente, a lo mejor algunos de los subtemas si son muy importantes, que los vayamos hilando para que al final el alumno tenga una noción de qué es lo que revisará en la asignatura a lo largo de lo que dure, de su duración. Y finalmente debemos de respetar el cierre del video. Aquí lo único que tenemos que hacer es modificar
el nombre de la asignatura. Vamos a ver cómo el inciso E dice, ahora es el momento de que te adentres al conocimiento de, y viene el nombre de la asignatura. Ahí nosotros, en el ejemplo de la materia Contabilidad y Finanzas Internacionales, lo que aparece como nombre de la asignatura lo modificaríamos por Contabilidad y Finanzas Internacionales. Después, lo que nosotros tenemos que hacer es colocar el objetivo de la asignatura. El objetivo lo debemos de tomar textualmente del programa. Lo que debemos de hacer es copiar y pegar el objetivo. Eso es lo único que tenemos que hacer, no tenemos que desarrollarlo, no tenemos que modificarlo. Únicamente copiamos y pegamos en ese apartado el objetivo que viene en el temario. En el foro de presentación. En el foro de presentación ya vienen unas instrucciones preestablecidas en el guión instruccional. Lo único que tenemos nosotros que hacer es modificar el apartado 3 y vamos a colocar una dinámica que esté relacionada con la materia. Aquí tengo un ejemplo, es la bienvenida 1, donde dice bienvenida al foro de presentación. Y en el apartado 3, si es una materia que está relacionada con la arquitectura, entonces el docente describe a un arquitecto contemporáneo que admires. Además, comenta qué es lo que más te gusta de su trabajo en el diseño arquitectónico. Si ustedes están haciendo algo de contabilidad, pues pueden ustedes colocar una dinámica donde también ellos puedan relacionar su quehacer o qué es lo que admiran o por qué están estudiando dicha carrera y cómo lo pueden relacionar con ellos, ¿no? Entonces, esa es una dinámica libre. Ustedes tienen que exclusivamente nada más colocarla en el apartado 3. Y tiene que ser, repito, una dinámica relacionada con la materia. No tiene que ser tanto enfocada con el contenido, sino más bien ellos, pues cómo lo pueden relacionar con su vida. Recordemos que el foro de presentación es un foro social que nos va a permitir también conocer a los estudiantes y también saber acerca de sus expectativas. Después, en el nombre del bloque. Nosotros tenemos que definir el nombre del bloque que haga alusión al contenido a abordar en el mismo. Hay asignaturas donde vienen únicamente 5 temas, por lo tanto el nombre del bloque puede quedar con el nombre del tema, como en el ejemplo, el bloque 1 puede ser Derecho Romano. Sin embargo, ustedes al momento de que compartan, si la asignatura tiene más de 5 temas, hay algunas que tienen 6, 7, 11, 15 temas, ustedes tienen que enviarle a su diseñador instruccional una propuesta de división junto con el nombre del bloque, cómo podría quedar. El bloque debe de, repito, abordar el contenido del mismo. Lo que debemos de evitar es colocar, por ejemplo, bloque 1, derecho concursal, mercantil, concurso mercantil e insolvencia del comerciante, supuesto del concurso. Aquí el bloque está compuesto por 3 temas: el de derecho concursal mercantil, el de concurso mercantil e insolvencia del comerciante y supuesto del concurso. Nosotros debemos de evitar colocarlos en lista, eso no hay que hacerlo, sino más bien ver de qué forma lo podemos nombrar que englobe. Aquí, por ejemplo, la propuesta fue generalidades del concurso mercantil. Entonces, así se llama el bloque y este bloque va a desarrollar cada uno de los temas y subtemas. Entonces, dentro de su propuesta deben de ver un título que englobe. Puede ser el tema general que englobe todos los temas y subtemas. En la introducción del bloque es lo siguiente que hay que completar. Hay que redactar una breve introducción de los contenidos que se van a abordar y debe de tener una extensión mínima de 10 líneas y máxima de 15 fuera de la tabla. Aquí debemos hacer nuevamente evitar el listado de los temas y lo que tenemos que hacer es más bien invitar al estudiante a que revise el bloque. Es como hacer una síntesis de alguna película y demás, pero es una síntesis del bloque donde el alumno tenga, incluso entusiasmarlo, motivarlo a que siga estudiando los contenidos del bloque. Dentro del guión instruccional viene un ejemplo para que ustedes lo puedan revisar. Posteriormente hay que colocar el objetivo del bloque. Este objetivo del bloque sí lo tienen que desarrollar ustedes y tiene que
plantear qué es lo que se espera que el estudiante logre al finalizar el estudio del mismo. Aquí obviamente debemos nosotros de considerar el objetivo de la asignatura sobre los temas que estamos tomando para este bloque y debe de contener los siguientes elementos. Debe tener un verbo observable sobre una conducta en infinitivo. Ustedes también se les compartió una tabla de niveles taxonómicos donde viene por bloque lo que se espera que viene de habilidades de menores a mayores. Entonces, a lo mejor al principio el estudiante debe de identificar ciertos conceptos para que al final los pueda aplicar, que sería lo que tendrían que hacer ya en el bloque 5. Entonces, ustedes se pueden apoyar de esta tabla taxonómica de Bloom y lo que tendrán que hacer es colocar un verbo observable más el tema de aprendizaje, más una preposición, más cuáles son las circunstancias de aprendizaje, cuál es el fin y cuál es el resultado esperado. Un ejemplo sería reconocer la cultura organizacional mediante el estudio de diversos casos que plantean situaciones de índole laboral con el fin de identificar cuáles son las bases que sustentan un adecuado ambiente laboral en la empresa. Entonces, la intención es que con las actividades que ustedes dejen a los estudiantes, más el contenido también que se vaya desarrollando y los recursos, el estudiante pueda lograr el objetivo que planteamos. En este caso, reconocer la cultura organizacional mediante el estudio de los diversos casos que plantean situaciones de índole laboral con el fin de identificar cuáles son las bases que sustentan un adecuado ambiente laboral en la empresa. Aquí yo les comparto un ejemplo de apoyo, es esta página de objetivos de aprendizaje.subitus.com, donde ustedes se pueden apoyar a construir un objeto de aprendizaje. También si tienen alguna dificultad, ustedes se pueden comunicar con su diseñador instruccional para que los pueda apoyar. A lo mejor no les queda muy clara la estructura, pero ustedes tienen muy claro hacia dónde quieren que el estudiante llegue, entonces lo podrían dialogar para que el diseñador o diseñadora los podamos orientar. Ya una vez que tenemos el objetivo, debemos de plantear una pregunta de reflexión. Aquí la pregunta debe de involucrar directamente al estudiante con el contenido del bloque. Debe de promover su interés y la argumentación del alumno. Aquí hay que evitar que sean definiciones o que la pregunta que sea respondida con algún concepto o respuesta como sí o no. Aquí ustedes pueden empezar con un cómo, por qué, de qué manera, etcétera. Y bueno, el planteamiento de la pregunta debe tener la finalidad de orientar la revisión del bloque, ya que al finalizar la actividad de la ejercitación, el alumno debe de poder responder dicho cuestionamiento. Debemos de invitar, como su nombre lo indica, a que el estudiante reflexione y argumente. Podemos colocar incluso, si la materia nos lo permite, un planteamiento de actualidad donde el estudiante, a partir de los temas que esté revisando, incluso que a lo mejor puede ser una pregunta que él mismo se haya planteado y que pueda responder con el estudio de la asignatura. Aquí el ejemplo viene de qué forma el estudio del derecho romano te ayuda a tener una visión jurídico-histórica del derecho. Pero repito, a lo mejor hay un caso que se está viviendo en la actualidad, a lo mejor no en este año, pero que sí ha tenido repercusiones, algún cambio, que nosotros podemos invitar al estudiante a que también sienta cierta curiosidad hacia la asignatura y que también lo motive a querer estudiar los contenidos para que al finalizar pueda responderla. El siguiente apartado es el de presentación. Aquí ustedes tienen que elegir un video que tiene que tener información apegada al contenido del bloque, pero debe de ejemplificar una situación real, es decir, que los estudiantes puedan ver la utilidad de haber revisado el contenido de la asignatura. Aquí la sugerencia es que sean videos de TED Talks, porque muchas veces son charlas donde se puede ver ya la utilidad de la asignatura. Aquí el video debe tener una duración mínima de 5 minutos y máxima de 10 minutos. Si es un video que tiene una duración superior a 10 minutos, incluso llegan a haber videos que son de 50 minutos, ustedes deben de especificar los minutos que el estudiante debe de revisar. En esta especificación debe de ser mínimo de 5 minutos y máximo de 10 minutos.
Aquí es muy importante que ustedes revisen los criterios editoriales, que también es un documento que ya su diseñador o diseñadora instruccional les ha compartido. ¿Por qué no podemos utilizar materiales de universidades que sean competencia directa de la Universidad de Insurgentes? Por ejemplo, Unitec, Aliad, ISEL, UTEL, ULA, EBC, Tres Culturas, UDLA, etc. Entonces, al momento de que ustedes hagan la selección de la presentación, es muy importante que consideren que sean materiales sí de cuentas arbitradas, sí de cuentas que no sean particulares de YouTube, pero que no sean una competencia directa. Los videos deben de estar en español o si son en otro idioma deben de estar subtitulados, pero subtítulos ya que sean generados por otras personas, no los subtítulos automáticos de Google, porque en ocasiones llegan a tener también problemas. Y también algo muy importante es que los videos deben de tener una excelente calidad tanto de audio como de video. También algo muy importante es la forma en la que vamos a referenciar estos videos. Esta información ustedes la encuentran en el manual de criterios editoriales. Si ustedes en su video cuenta con un autor y además un canal, entonces tendrían que poner el autor, coma, la inicial en mayúscula, entre corchetes el nombre del canal, después el año, mes y día, el título del video, entre corchetes que es archivo de video. Y también algo importante, para la delimitación de los minutos, una vez que ustedes comparten el nombre del video, debemos de poner de qué minuto a qué minuto el estudiante debe de ver la información. Estos ejemplos también vienen en el guión instruccional para que lo puedan considerar al momento de elaborar el guión. La antología. La antología es una parte central dentro de nuestro guión. Es donde ustedes van a poder brindar la mayor información a los estudiantes. Aquí es donde también van a desarrollar todo el contenido del bloque. Algo muy importante es que todos los temas y subtemas deben de estar desarrollados. Debemos de respetar el orden y la forma en la que están presentados en el temario. No debemos de eliminar ni agregar otros. Si tenemos un tema principal, debemos de desarrollarlo, aunque sea brevemente, y ya después desarrollamos los subtemas. Aquí también debemos de respetar el orden de numeración del programa de la asignatura, no colocar un tema que a lo mejor viene como punto 1.2, colocarlo como punto 1.1, sino debemos de hacerlo tal cual viene en el temario. La antología puede ser un texto totalmente de su autoría o un escrito académico donde ustedes utilicen citas utilizando el formato APA. Es muy importante que para esto nosotros nos remitamos al manual de criterios editoriales para, en caso de que tengan alguna duda, para que también veamos cuál es el formato APA que estamos ocupando nosotros, en este caso en la Universidad de Insurgentes. Aquí debemos de utilizar citas textuales, paráfrasis, videos, esquemas, etc. También es muy importante el uso de conectores para que tenga un buen ritmo nuestro texto y para que también tenga lógica e hilación las ideas. Y también repito, a veces hay un tema que se salta al otro, pues dar también cierta unidad, incluir ciertas frases para que el alumno pueda ver la lógica de los temas. Y no nos saltemos de uno al otro y se vean desconectados, sino debemos de tratar de que toda nuestra antología tenga coherencia, tenga unidad. La extensión de la antología debe de ser mínimo de 10 cuartillas y máximo de 15. Aquí repito, esto debe de ser en un documento fuera de la tabla en Arial 11. Aquí no se van a considerar en estas 10 o 15 cuartillas las referencias, figuras o cuadros. Entonces ustedes al momento de hacer la medición tendrán que quitar los cuadros, figuras y la lista de referencias para poder ver si cumplen con el mínimo y el máximo de cuartillas que nos solicita la Universidad de Insurgentes. Aquí hay algunos consejos de redacción que les comparto. Hay que evitar repetir las palabras de un mismo párrafo, sino hacer uso de un diccionario de sinónimos, utilizar pronombres para que no sea repetitivo. También hay que evitar muletillas, comodines, redundancias o expresiones innecesarias. Debe de ser una antología muy formal
Si debemos de utilizar alguna palabra informal, dentro de los criterios editoriales viene la forma en la que deberíamos acotarla. También hay que evitar el uso de adverbios terminados en mente, hay que tratar de utilizar otras formas de escritura. Por eso nos podemos basar en marcadores textuales para tener una estructura y también una relación de ideas. Hay que también evitar el uso inadecuado del gerundio y también cuidar la concordancia gramatical y verbal, porque a veces empezamos escribiendo en primera persona y terminamos después en segunda, tercera, o se empieza en pasado y se termina en presente o en futuro. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa información. La sugerencia es que una vez que ustedes hayan desarrollado su antología, hay que volverla a leer ya a lo mejor con más calma para ver que se entiende, que tiene coherencia, que está bien escrita. Es un texto, repito, académico. Y finalmente hay que recordar el formato de las enumeraciones. No hay que hacer uso de números romanos, salvo que sean alguna fecha en específico. Y finalmente, es importante que apoyemos la antología con cuadros, con síntesis, paráfrasis, tablas, si lo requiere, sobre todo para organizar mejor los textos y evitar el plagio. Si nosotros tenemos un texto que puede resultar confuso y podemos apoyar a que el estudiante lo pueda comprender de una mejor manera por medio de un cuadro, de una gráfica, lo podemos utilizar. Eso es viable y todas las tablas, mientras no sean de su autoría, es importante también que se encuentren citadas. Esta información también la van a encontrar en el manual de criterios editoriales. También dentro de la antología es muy importante que ustedes utilicen fuentes verídicas y confiables, es decir, que se basen en libros, artículos o sitios educativos. Lo que debemos de evitar es que utilicemos páginas no arbitradas como blogs personales, Ecurred, Wikipedia, etc. Esas páginas no se consideran. Pensemos en los trabajos, si algunos de ustedes son docentes, en los trabajos que ustedes solicitan a los estudiantes, pedimos que sean fuentes académicas y confiables. Por lo tanto, un blog personal, no sabemos de dónde viene la información. Nos podemos basar a lo mejor para poder obtener referencias de dónde podemos obtener ese concepto. Sin embargo, no utilizarlo de ese blog, sino si ese blog trae citas, utilizar esas citas, buscarlas para poder apoyarnos. Recuerden que ustedes también tienen acceso a la biblioteca de la Universidad de Insurgentes, donde van a poder encontrar libros de consulta. También tenemos algunas bases de datos como Dialnet, como se fue el nombre, Google Académico, donde también se pueden basar. Entonces es muy importante que utilicen fuentes verídicas y confiables, además también de la biblioteca Pearson, que algunos de ustedes tienen acceso. También algo importantísimo es que cuando utilicen citas textuales o utilicen paráfrasis, deben de citar la información según el formato APA y toda la información que esté citada la deben de incluir en el apartado de referencias. Aquí algo muy importante es que la antología va a ser un texto de divulgación académica, por lo tanto son muy exigentes en apegarse a los lineamientos establecidos en el manual de publicaciones de la APA en la tercera edición en español. Aquí es muy importante que también nosotros nos apoyemos de recursos electrónicos como videos de YouTube, algunos blogs que cuentan con licencias de Creative Commons y pueden ser utilizados. Algo muy importante también es evitar el plagio de información. Debemos de citar y referenciar correctamente las distintas fuentes retomadas para la elaboración. Van a ser regresadas las antologías que sean obtenidas de páginas o blogs de internet, que sea copia y pega. Entonces tengan mucho cuidado, deben de ser textos originales, es decir, que ustedes desarrollen. Debemos de respetar también los derechos de autor de los cuadros, es decir, de las tablas. Si ustedes obtienen alguna tabla de alguna página en particular, hay que darle el crédito, hay que colocar de dónde obtenemos la fuente. Y si ustedes se basaron también en alguna información de algún libro o de algún recurso para hacer un cuadro, pues entonces también debemos de poner que fue la cita, que fue elaborada a partir de y colocar la cita correspondiente. Repito, toda esta información se encuentra en el manual de criterios editoriales. Y repito, todas las citas deben de estar referenciadas en el apartado referencias.
y en referencias no debemos de incluir recursos que no se encuentren citados. Si ustedes no citan algún recurso, no hay que encontrarlo. Si yo cité 5 artículos, entonces esos 5 artículos se deben de encontrar en el apartado referencias, ni más ni menos. Ya una vez que se concluyó la antología, algo muy importante es revisar el apartado de vanguardia. Aquí nosotros debemos de integrar 3 recursos que abordan los temas del bloque de forma actual, que también se vea su aplicación o la práctica, y deben de ser tendencias vanguardistas o futuras. Aquí ustedes pueden utilizar artículos, libros, revistas indexadas, videos, páginas web confiables, es decir, páginas que cuenten con algún respaldo institucional u organización, actividades interactivas, etc. Estos recursos de vanguardia deben de contar con ciertas características. En primer lugar, deben de ser recursos actuales, no mayores a 3 años, y deben de ser dinámicos, prácticos. Si es material de apoyo teórico, entonces más bien este material debemos nosotros de integrarlo en la antología. No colocar el material en la antología si no lo utilizamos, pero sí apoyarnos para poder explicar algún concepto y citarlo dentro del apartado de referencias. Aquí deben de ser recursos más aplicables al día a día. La información también debe de ser muy significativa y tener impacto en el estudiante, y deben de ser recursos utilizados o retomados de páginas arbitradas, y aquí nuevamente debemos de evitar hacer uso de recursos elaborados por universidades que son competencia directa de la Universidad de Insurgentes. El material también debe de estar en español, o si está en otro idioma debe de contar con un subtítulo. Y en el caso de que sea un libro o un artículo, es muy importante que ustedes indiquen cuál es el capítulo, tema o páginas que el estudiante debe de revisar para que no tenga que revisar todo el texto. Y aquí nuevamente deben de incluirlos citados con el formato APA, que también viene un ejemplo dentro del guión instruccional. Por otro lado está la infografía. La infografía es ustedes deben, si no tienen a lo mejor habilidades tecnológicas, deben de elaborar un boceto de la infografía, puede ser a mano o puede ser en PowerPoint o en Word, donde se vea cuál es la estructura, la forma en la que ustedes van a contemplar los temas más importantes desarrollados en la antología. La infografía debe de ser muy breve. Recuerden que la infografía es un apoyo visual para que los estudiantes con la mirada de esta puedan tener una noción a nivel muy general de lo que se revisó en el bloque. La infografía debe de ayudar al cumplimiento del objetivo del bloque, a que el alumno pueda comprender de una forma resumida qué fue lo que se revisó. Debe de recuperar la totalidad de los temas del bloque abordados dentro de la antología a manera de síntesis o recapitulación. Aquí ya no vamos a desarrollar los temas, sino van a ser muy breves. Las infografías no deben de superar las 5 cuartillas, deben de ser, repito, muy breves. Por eso es una infografía, puede ser un esquema, puede ser por medio de dibujos. Ustedes en el guión de diseño tienen algunos ejemplos de infografías, entonces repito, a lo mejor tienen alguna idea pero no lo pueden plasmar en la computadora, pueden hacerlo a mano y compartírselo a su diseñador para que los pueda apoyar. Aquí hay que utilizar imágenes o esquemas que ayuden a ejemplificar el contenido. Y también es muy importante que incluyamos referencias de los textos, imágenes o cuadros, y deben de aparecer en formato APA. Si todo es de su autoría, entonces no es necesario que ustedes lo citen. Sin embargo, si lo estamos obteniendo de otras fuentes, es muy importante que lo hagan. También algo que debemos de evitar es utilizar infografías que ya se encuentran en otros libros. Deben de ser infografías originales que ustedes hayan elaborado a partir del objetivo del bloque y de los temas que desarrollaron ustedes. Por otro lado, tenemos la actividad de ejercitación. En esta actividad de ejercitación, ustedes deben de elaborar 10 preguntas que deben de ser de verdadero o falso o de opción múltiple, con 3 opciones de respuesta. Aquí ustedes deben de seleccionar si van a hacer 10 preguntas de falso o verdadero o 10 preguntas de opción múltiple.
Los reactivos por bloque deben de tener uniformidad, es decir, todos deben de ser falso o verdadero u opción múltiple. También debemos de considerar la variedad, por lo tanto, deben de haber 3 ejercicios de verdadero y falso y 2 de elección múltiple o 3 de opción múltiple y 2 de verdadero o falso. La sugerencia es que vayamos intercalando, es decir, si en el bloque 1 utilizamos verdadero o falso, en el bloque 2 hagamos elección múltiple, en el bloque 3 verdadero o falso, en el bloque 4 elección múltiple y en el bloque 5 verdadero o falso. Eso ya también depende mucho de los objetivos de la asignatura, sin embargo debemos de balancear este tipo de actividades. Las preguntas deben de ser también elaboradas con base en la ontología. Deben de enfocarse en el contenido de la materia, que son conceptos, datos importantes e ideas principales, y no sobre un autor en específico, sino si a lo mejor un autor lo dice, pero es una teoría, es válido, no lo que un autor en específico dice. También debemos de señalar la respuesta correcta en cada pregunta e incluir una retroalimentación que la justifique. La retroalimentación también la debemos de desarrollar, no nada más colocar la respuesta, sino también explicarle al estudiante por qué es la respuesta correcta. Porque si el estudiante selecciona una respuesta incorrecta, la retroalimentación le debe de indicar cuál es la respuesta correcta y por qué. Finalmente es una actividad de ejercitación donde el estudiante va a reforzar los contenidos y si algo no queda claro, este es el momento en el que se puedan aclarar todos los malos entendidos que pueda llegar a tener. La retroalimentación no debe ser el mismo enunciado tampoco de la pregunta y su extensión máxima es de 4 renglones, no más. También algo que nosotros debemos de tener en mente al momento de realizar las actividades de ejercitación es que en el bloque 1 debemos de motivar e interesar al estudiante, en el bloque 2 debemos de explorar y explicar al estudiante, en el bloque 3 ejercitar y practicar, en el bloque 4 aplicar, analizar y sintetizar la información y en el bloque 5 crear, elaborar o aplicar. Para las actividades de evaluación debemos de desarrollar distintas actividades para cada bloque. Nosotros ya les compartimos a ustedes unas plantillas para que puedan elaborarla a partir de ellas. También es muy importante que las instrucciones sean muy detalladas, se deben de basar en las plantillas y deben de incluir todos los pasos a seguir, así como los recursos o materiales que son necesarios para llevarlas a cabo, en los casos que correspondan. A lo mejor no todas las actividades van a requerir de recursos o materiales adicionales. Las actividades deben de ser prácticas o plantearse mediante análisis de casos que permitan aplicar los conocimientos adquiridos. Sin embargo, no siempre es así, dependiendo del objetivo del bloque. Nosotros podríamos pedir un mapa mental, un cuadro sinóptico, etc. También debemos de considerar que las primeras actividades deben de ser de una dificultad más sencilla que las del bloque 5, porque vamos de menos a más. Las actividades de evaluación deben de tener distintos propósitos dependiendo del bloque en el que se encuentren. Y todas las actividades deben de cumplir con la siguiente estructura. Debemos de colocar el tipo de actividad, es decir, si es un mapa mental, un mapa conceptual, un video, una presentación. Repito, tenemos una lista de rúbricas donde nos podemos apoyar y después el título de la actividad. Por ejemplo, mapa mental, historia del derecho. Posteriormente debemos de colocar el objetivo de esta actividad, que es lo que esperamos que cumplan. El objetivo debe estar alineado con el objetivo del bloque. ¿Por qué? Porque justamente esta actividad debe de ayudar a que el estudiante cumpla con lo que nosotros establecimos al inicio del desarrollo de esta asignatura. Después, la instrucción general sobre el desarrollo de la actividad, que se deberán contemplar los criterios de la rúbrica para precisar las instrucciones. También algo muy importante, ustedes deben de realizar sus actividades a partir de la lista de rúbricas, que son 26 rúbricas. Ustedes deben de seleccionar la que más se adecue a la actividad que van a desarrollar. Si por la naturaleza de la actividad ninguna de las rúbricas se ajusta, entonces ustedes deben de compartirnos su rúbrica personalizada de evaluación. Entonces, además de la propuesta de actividad, deben de compartirle a su diseñador o diseñadora instruccional la rúbrica para que lo podamos contemplar. Y también todas las actividades, algo muy importante, deben de incluir la instrucción de entrega. Todo esto apoyadas de las plantillas que les hemos compartido. En el caso de la actividad extra,
debe de tener el mismo nivel de complejidad que la actividad de evaluación, sin embargo debe de ser distinta, debe de complementar a la actividad que estamos nosotros dejando y también debe ayudar a que se cumpla en su totalidad el objetivo del bloque. Se deben de retomar todos los criterios para el diseño de las actividades de evaluación y en esta actividad no se emplean foros. Esto aplica para los 5 bloques. De hecho, en el caso de los foros únicamente se van a utilizar, si ustedes así lo consideran, en la actividad de evaluación 1. A partir de la actividad de evaluación 2 ya no se permiten o no es recomendable el que ustedes utilicen foros. También, como en las actividades de evaluación, deben de tener la estructura de tipo de actividad, título de la actividad, el objetivo, las instrucciones generales, la rúbrica personalizada de evaluación en caso de que la actividad que ustedes hayan propuesto no se pueda adaptar a las rúbricas con las que ya contamos y las instrucciones de entrega. Y finalmente debemos de entregar el examen final. Deben de elaborar un examen final por materia con 10 reactivos por bloque y 50 para toda la asignatura. Aquí los reactivos deben de ser de opción múltiple con 4 opciones de respuesta. A ustedes se les compartió también dentro del guión instruccional un archivo donde viene ya una plantilla. En esa plantilla ustedes deben de colocar sus preguntas junto con las opciones de respuesta. Los reactivos deben de evaluar el resultado de aprendizaje en primer lugar, deben de evitar el uso léxico complejo, poco comprensible o ambiguo. También debemos de evitar emplear enunciados de forma negativa, todos deben de ser en forma positiva. La longitud de las respuestas debe de ser similar porque a veces pasa de que todas las respuestas o los distractores son de una extensión muy corta y el que es la respuesta correcta es muy larga. Todos deben de ser en la misma longitud para que pueda tener validez esa pregunta. Debe de haber una respuesta correcta, 2 distractores y una respuesta para descartar. Y debemos de marcar la opción correcta, debe encontrarse en el cuadro verde. Estas preguntas no deben de contener retroalimentación, únicamente es la pregunta con las opciones de respuesta y debemos de evitar las respuestas, todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Todas las opciones de respuesta deben de dar cierta información. También deben de usar el formato proporcionado para el examen, como les comentaba anteriormente, y evitar opciones de respuesta con una extensión mayor a 10 palabras, es decir, 2 renglones. Deben de ser opciones de respuesta muy breves. Y estas opciones de respuesta, estas preguntas deben de ser distintas a las que ustedes utilicen en la actividad de ejercitación para que las tengan muy en cuenta. También algo muy importante, el momento de que ustedes utilicen el formato, no deben de cambiar el formato de la tabla. La respuesta correcta siempre se debe colocar en la primera línea horizontal de color verde y las respuestas erróneas deben de colocarse en las últimas 3 líneas que son naranja o rojas. La redacción de las preguntas deben de ser directamente a la tabla. Hay que evitar hacer copy-paste porque se puede perder el formato y esto causa dificultades al momento de que nosotros subamos a la plataforma el examen. Y también se hará uso del documento en toda la asignatura. Sin embargo, es muy importante que usted redacte 10 reactivos por bloque y que al concluir sean 50 reactivos. Entonces esto quiere decir que ustedes no van a tener que redactar los 50 reactivos la primera vez. Para la primera entrega del bloque 1 únicamente deben de ser 10 reactivos referentes a este bloque y así sucesivamente. Pues agradezco su atención y cualquier duda recuerden que el equipo de diseño instruccional y el enseñador o diseñador instruccional que tienen a cargo estamos para apoyarlos. Todas las dudas es muy importante que las planteen por los medios que cada uno de las personas del equipo les compartan. Hasta luego.